Última hora, 3 estados, la misma mañana. Y cuando las puertas de 36 inmuebles se abrieron casi al mismo tiempo, adentro no había solamente rifles, había tigres, panteras encerradas en jaulas, aves amontonadas, mal cuidadas, y afuera, formados como en un estacionamiento, 113 vehículos. Escúchame bien, porque esto no fue la caída de un capo con nombre y apodo, fue algo más raro y más grande. Fue el día en que Omar García Harfuch le vació el zoológico y la flota entera a una red del cartel Jalisco Nueva Generación, de un solo golpe, en Hidalgo, Jalisco y Michoacán. Grábate ese número: 113 vehículos, 10 armas de fuego, 36 casas cateadas casi al mismo tiempo, y un detalle que casi nadie subrayó: un inhibidor de drones, no un juguete, un aparato para cegar el cielo. Todo eso en una sola operación, coordinada, simultánea, en 3 entidades a la vez. Y todavía no llegamos a lo más incómodo. Espera, porque para que entiendas la escala de lo que estás viendo, tienes que imaginarlo bien. No fue una casa, no fueron 2, ni 5. Fueron 36 puertas abriéndose casi en el mismo amanecer, repartidas entre 3 estados que ni siquiera son vecinos pegados en el mapa: Hidalgo, en el centro del país; Jalisco, en el occidente; Michoacán, más al sur. 3 geografías distintas, 3 climas distintos y una misma orden ejecutándose al mismo tiempo. Eso por sí solo ya te dice el tamaño de la máquina que operaba detrás, y también el tamaño del operativo que hizo falta para desarmarla. Vamos a los hechos duros sin adornos, para que nadie te venga después con versiones a medias. Los operativos se ejecutaron entre el 21 y el 23 de agosto de 2026. El lunes 24 de agosto, alrededor de las 6:20 de la mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo dio a conocer desde su cuenta oficial. Acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán. 20 personas detenidas, presuntamente vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y aquí, una precisión que importa: los municipios exactos no se hicieron públicos, solo los 3 estados. No te voy a inventar una calle ni un pueblo que la autoridad no dijo. ¿Quiénes actuaron? No fue una corporación sola, fue el Gabinete de Seguridad completo, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. 5 instituciones moviéndose el mismo día, en 3 estados distintos. Grábate eso también, porque es la parte que Harfuch está vendiendo, y por una vez es verdad verificable. Y déjame que te explique por qué eso no es un detalle menor. En México, coordinar a 5 dependencias federales para que actúen al mismo tiempo, en la misma hora, sin que una filtre la información a la otra, sin que se pisen entre ellas, sin que el objetivo se entere y huya, es de las cosas más difíciles que existen en materia de seguridad. Cada una de esas instituciones tiene su propia cadena de mando, su propia burocracia, sus propios tiempos. Que las 5 se muevan en simultáneo sobre 36 puntos significa que hubo un plan central, una fuente de inteligencia común y un nivel de secrecía que no se logra de un día para otro. Por eso, cuando la autoridad presume coordinación, no está inflando el pecho por presumir. Está diciendo entre líneas que la fuga de información que tantas veces echa a perder estos golpes, esta vez no ocurrió. ¿Y qué se aseguró? 10 armas de fuego, 7 cortas y 3 largas, cargadores y cartuchos de diversos calibres, diversas dosis de sustancias con características similares al fentanilo, a la metanfetamina y a la marihuana. Y ojo con cómo lo digo, porque así lo dijo la autoridad. Sustancias con características similares, no kilos confirmados, no fentanilo a secas, con características similares. Además, 113 vehículos, dinero en efectivo, joyería, equipo de comunicación, un dron, un inhibidor de drones y animales en cautiverio, tigres, panteras, otras especies y aves con un cuidado inadecuado. La autoridad no dio un número de animales, dio las especies, así que yo tampoco te voy a inventar una cifra. Eso es más o menos lo que los noticieros te dijeron. El titular fácil, la nota de la mañana, la foto de los tigres para que hagas clic.
Ahora déjame contarte lo que casi ningún noticiero se detuvo a explicarte. Porque aquí hay 5 cosas que cambian por completo cómo entiendes este golpe. 1. No cayó un capo, cayó una logística. El titular siempre busca un rostro, un nombre, un apodo pegajoso para ponerlo en la miniatura. Aquí no lo hay. Los 20 detenidos no tienen nombre ni alias públicos. Lo que se desmontó no fue una persona, fue una infraestructura. 36 casas, 113 vehículos, un sistema para tumbar drones, y para un cártel eso vale más que un solo detenido. A un hombre lo reponen en semanas, a la estructura, no. Y aquí quiero que te detengas conmigo, porque este punto es el corazón de todo el video. Estamos acostumbrados a que la guerra contra el narco se cuente como una cacería de personajes, un apodo, una foto de ficha, una flecha roja apuntándole a la cara. Y funciona, porque a la gente le gusta el villano con nombre. Pero la realidad operativa es otra. Un cártel no es un hombre, es un sistema. Es casas, coches, teléfonos, rutas, cómplices, dinero moviéndose. Cuando cae un jefe, el sistema tiembla pero sigue. Cuando cae el sistema, hasta el jefe que sobrevive se queda sin con qué operar. Por eso este golpe, aunque no tenga un rostro para la miniatura, puede terminar pegándole más duro al cártel que la captura de un solo hombre famoso. Es la diferencia entre cortarle la cabeza a una serpiente y cortarle las piernas a un ejército. 2. 113 vehículos no es un deco, miso, es una flota. Piénsalo un segundo. Ese número no habla de un narco con coches de lujo, habla de movimiento, de gente de mercancía de armas circulando a escala industrial entre 3 estados al mismo tiempo. Una flota de ese tamaño es una empresa. Y ese día, esa empresa se quedó sin ruedas. 3. El zoológico no es un capricho exótico, es un mensaje. Los animales de lujo, los tigres, las panteras en el mundo del crimen organizado no son mascotas, son símbolo de estatus, son la forma de decir, aquí mando yo. Es la misma lógica del coche blindado, del reloj carísimo, de la casa desproporcionada. Mostrar que se tiene tanto poder que hasta lo prohibido se vuelve accesorio. Que aparezcan felinos enjaulados en estas casas no marca rareza, marca jerarquía. Marca que esos inmuebles no eran de cualquiera, sino de alguien que quería que se notara su nivel dentro de la organización. 4. Y este es el detalle que más se pasó por alto, el inhibidor de drones. Detente aquí conmigo. Ese aparato revela otra guerra, una que casi nadie te cuenta. El cártel ya opera tecnología antidrones. Ya no solo se pelea por las calles, se pelea por el cielo. La autoridad no solo persigue hombres armados de la tierra, está disputando el espacio aéreo de esas plazas. Y ese inhibidor es la prueba física de que el otro lado también lo sabe. Piénsalo así, durante años, la ventaja del Estado en el aire fue casi total. Helicópteros, aviones y más recientemente, drones de vigilancia que sobrevuelan una zona durante horas sin que nadie en tierra se dé cuenta. Ese ojo en el cielo cambió la forma de cazar objetivos, pero el crimen organizado no se quedó viendo. Aprendió, y en este operativo aparece físicamente sobre una lona de aseguramiento la respuesta del otro bando. Un inhibidor, un aparato diseñado para interferir la señal de un dron, para cegarlo, para tirarlo, y junto a él, un dron propio. Es decir, no solo se defienden del cielo, también lo usan. Vuelan sus propios drones y tumban los ajenos. Esa es la guerra silenciosa que no sale en los titulares. 2 bandos peleándose el aire de un mismo pedazo de tierra. Y el hecho de que el Estado le haya quitado ese inhibidor a la red significa que, al menos en esas plazas, el cielo volvió a ser suyo. 5. La coordinación es el verdadero dato. 5 dependencias federales, 3 estados, un mismo día, 36 puntos golpeados, casi en simultáneo. Eso no se improvisa, eso es semanas, quizá meses de inteligencia y seguimiento antes de tocar la primera puerta. Y esa es exactamente la carta que Harfuch quiere que veas. Ahora, para entender por qué este golpe cae donde cae, hay que retroceder un poco. El cártel Jalisco Nueva Generación lleva meses bajo presión federal en el corredor que une a Michoacán con Jalisco. Y ese corredor no es un lugar cualquiera, es una de las zonas más disputadas del país, tierra de paso, tierra de siembra, tierra de rutas. Quien controla ese pedazo, controla movimiento,
Por eso ahí se concentra tanta presión. Y por eso ahí se pelea tan duro. No es un operativo suelto que cayó del cielo, es una ofensiva encadenada, oleada tras oleada de cateos en la misma región, un golpe tras otro, sobre la misma estructura, sobre la misma gente. De hecho, la propia autoridad conecta este golpe con otro. Harfuch destacó que con estas 20 detenciones y las realizadas en la operación del 19 de agosto, encabezada por el ejército, suman 32 integrantes de esta organización detenidos. Es la forma que tiene el Estado de decir que no está dando manotazos aislados, sino sumando, acumulando, apretando poco a poco el mismo nudo. Y ese lenguaje, el de la cifra que se suma semana con semana, es deliberado. Busca que veas un patrón, no un incidente. Y aquí voy a ser honesto contigo, porque este canal no está para venderte humo. El 19 de agosto es otro evento, otro operativo, con otro inventario, con otras personas. No es este. Lo único que comparten es que la autoridad los suma para llegar a ese 32. No voy a fusionar las cifras, no voy a mezclar los inventarios, no voy a decirte que fue todo lo mismo. Fueron golpes distintos, en fechas distintas. El que te diga lo contrario te está inflando el número. Hay algo más que debo aclarar, porque circula. Algunos medios, en particular Infobae, reportan que estos 20 detenidos formarían parte de la célula regional que encabeza un jefe conocido por su alias, un hombre que sigue prófugo. Escúchame con atención. Eso es contexto de una sola fuente. No todos los medios lo ligan, y ese hombre no ha caído. Ha habido incluso reportes falsos de su captura en el pasado. Así que en este video no vamos a decir que cayó nadie con nombre. No cayó. Lo que cayó fue la estructura, el arsenal, la flota y el zoológico. El nombre queda fuera, porque los hechos no lo sostienen todavía. Entonces, ¿quién movió esto realmente y qué es lo que sí podemos afirmar? Lo que actuó fue el Gabinete de Seguridad Federal. Harfuch lo dio a conocer. No lo detuvo con sus propias manos, lo anunció como acción coordinada del gabinete. Es una distinción que en este canal sí respetamos. Una cosa es dirigir la política de seguridad y comunicar el resultado. Otra muy distinta es entrar a la casa. Los que entraron fueron los elementos en tierra, los soldados, los marinos, los guardias. Harfuch puso la cara y la voz, la bota la pusieron otros. Y decirlo así no le quita mérito a nadie. Simplemente pone a cada quien en su lugar. Los cateos se hicieron con orden en 36 inmuebles. Participaron Defensa, Marina, Fiscalía y Guardia Nacional. Lo que sí sabemos, con certeza, 3 estados, 36 inmuebles, 20 detenidos y el inventario que ya te enumeré pieza por pieza. 10 armas, 113 vehículos, un dron, un inhibidor, dinero, joyería, equipo de comunicación. Y los animales. Todo eso está confirmado, coincidente en varias fuentes, sostenido por el propio comunicado. Sobre eso podemos construir. Sobre lo demás, no. Y lo que no vamos a afirmar porque no está confirmado, que cayó ese jefe prófugo. No cayó, que los 20 son sin duda de su célula. Es el dato de una fuente. Que la droga es fentanilo. Son sustancias con características similares. Los municipios exactos, los nombres de los detenidos, el número de animales, los kilos de droga. Nada de eso se publicó. Y lo que no se publica, en este canal no se inventa. Hay un dato más que agregó la Fiscalía y que vale la pena que sepas. Según la propia dependencia, los 20 detenidos son investigados por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y por delitos contra la salud. Fíjate en el detalle de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Eso no es cualquier pistola. Es armamento reservado por ley al Ejército y la Marina. El tipo de arma que en manos de un civil ya constituye por sí sola un delito federal grave. Que la Fiscalía lo señale así marca el peso de la acusación. Fueron trasladados en una aeronave de la Armada de México y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Detente en esa imagen un segundo. 20 personas subidas a un avión de la Marina, sacadas de 3 estados, concentradas en la capital para que ahí se defina su suerte. Ese traslado por avión y bajo custodia federal también te dice algo del nivel del caso. No se quedó en manos de una fiscalía local, subió hasta arriba.
y ahí se define, con peritajes de por medio, su situación jurídica, no en un video, no en un titular, en un juzgado. Ahora, ¿por qué este golpe importa más allá de la nota del día? Aquí viene lo que casi nadie te explica. Un cártel puede reponer 20 hombres en cuestión de semanas. Es cruel, pero es así. Siempre hay quien ocupa el lugar del que cae. En una región donde el trabajo escasea y el dinero fácil sobra, siempre habrá un joven dispuesto a llenar el hueco del que se llevaron. Esa es la parte más dura de esta guerra, la que no se resuelve con un operativo. Mientras haya quien reclute, habrá quien se deje reclutar. Pero lo que no se repone rápido es la logística. Reponer 113 vehículos cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta mover placas, papeles, choferes. Reponer 36 casas de seguridad, con todo lo que implica montar cada una, escogerla, rentarla o comprarla, acondicionarla, vigilarla, cuesta más. Reponer un sistema antidrones, con la tecnología que eso requiere, y la gente que sepa operarlo, cuesta y tarda todavía más. Por eso golpear la estructura pega más hondo que una captura suelta. No lástimas al soldado, lástimas a la máquina que lo mueve, y una máquina desarmada tarda en volver a arrancar. Y déjame regresar un momento a esos tigres, porque no son un adorno de la nota. Piensa en lo que significa que un felino salvaje termine encerrado en el patio de una casa de seguridad. Alguien lo compró, alguien lo transportó, alguien lo alimentó mal, según la propia autoridad, que habló de aves con cuidado inadecuado. Esos animales son la huella de un exceso, de un poder que se siente tan intocable que se da el lujo de coleccionar depredadores, como quien colecciona coches. Y son también otra víctima muda de todo esto. Criaturas que jamás debieron estar ahí, arrancadas de donde pertenecen para servir de trofeo. Cuando los veas en la imagen, no los veas como una curiosidad, velos como lo que son. El termómetro del cinismo de quienes montaron todo esto. Y quedan preguntas abiertas, preguntas que ni la autoridad ha respondido todavía, y que yo no te voy a contestar inventando. ¿Quién operaba esos 36 inmuebles? ¿A qué mando respondían realmente los 20 detenidos? ¿Se les vinculará a proceso o alguno saldrá por vicios en la carpeta? Porque una detención no es una sentencia, una imputación no es una vinculación a proceso. Y una vinculación no es una condena. Son escalones distintos, y hoy estos 20 apenas están en el primero. Todos son, hasta que un juez diga lo contrario, presuntos. Antes de cerrar, quiero pedirte una sola cosa. Si crees que estos golpes al crimen son solo teatro, o si crees justo lo contrario, que ya está todo ganado, comparte este video con esa persona con la que siempre discutes de esto, porque el debate real no está en el titular. Está en los 113 vehículos, en el inhibidor de drones, en la pregunta de a qué mando respondían. Ahí está la historia que importa, y llegamos al final. 20 personas están hoy frente al Ministerio Público, todas presuntas, todas con derecho a que un juez y no un video decida su suerte. Lo que quedó a la vista no son culpables confirmados, es el inventario de una estructura, la flota, el arsenal, el inhibidor que apagaba el cielo, y unos tigres que jamás debieron estar encerrados en una casa de seguridad. Harfuch no anunció un nombre. Anunció que, ese día en 3 estados, las carreteras y el cielo del cártel se le hicieron más pequeños. Pero aquí está la parte que no cabe en ninguna miniatura. Esas 36 casas estaban en alguna colonia, en alguna calle, con vecinos que pasaban por enfrente todos los días, sin saber lo que había detrás de esas puertas, sin saber que a unos metros dormían tigres, se guardaban rifles, se cargaban 113 vehículos. Y esta noche, mientras ves este video desde la seguridad de tu casa, la pregunta ya no es sobre esos 20 detenidos. La pregunta es sobre la casa de la esquina de tu propia calle, esa que siempre está callada, esa a la que nunca le has puesto atención. Dime una cosa, y piénsalo de verdad, antes de responder. ¿Qué sabes tú realmente de lo que hay detrás de la puerta de tu vecino? Suscríbete a Alerta Real del Día para reportes de seguridad sin censura.